Vamos a seguir viendo la principal causante de lo que habíamos dicho que puede producir los aneurismas, que es justamente esta patología súper importante, que es la aterosclerosis. Bueno, cuando hablamos de aterosclerosis, ¿sí? Em, Tienen que saber que es un término global, ¿bien? Porque la aterosclerosis afecta, o mejor dicho, involucra otros tipos de subpatologías que vamos a hablar un poquitito ahora. La ateroesclerosis o ateromatosis, lo pueden llegar a leer también, es la forma más frecuente de arterioesclerosis, es decir, que va a afectar arterias, grandes generalmente. Y es un término global porque involucra varios trastornos responsables del engrosamiento y la pérdida de elasticidad de las paredes arteriales. Es la forma más grave y clínicamente relevante de arterioesclerosis, cuando hablamos de la ateroesclerosis, ¿sí? Porque justamente la ateromatosis o la aterosclerosis es la que nos va a generar a nosotros estos cuadros que ya hemos visto: enfermedad coronaria o los síndromes coronarios, y enfermedad cerebrovascular, que ya lo habíamos visto para los parciales anteriores, es decir, todo lo que hace el capítulo de ACV, principalmente isquémico. Puede afectar todas las arterias grandes y medianas, también como arterias coronarias, las carótidas, las cerebrales, afectar la aorta y sus ramas, y las arterias principales de los miembros, que esto ya vamos a explorar enseguida. Bueno, dentro de la fisiopatología, vamos a ver que hay formación de una estía grasa, que es una lesión visible más temprana de la aterosclerosis. Se va a producir que hay una acumulación de células espumosas, que estas células espumosas son el resultado de que hay invasión de macrófagos en lo que viene a ser la capa íntima del vaso, que fagocitan justamente estos depósitos de lípidos y obviamente van a quedar acumulados en la capa íntima de la arteria. Ya vamos a ver enseguida cómo llegan esas células espumosas ahí. La placa aterosclerótica es la manifestación principal de la aterosclerosis, es decir, es el principal representante macroscópico, que quiere decir que si yo hago una autopsia de una persona que, por ejemplo, falleció de un infarto agudo de miocardio o de un ACV, y se le hace una autopsia, por ejemplo, y se detectó que en las arterias carótidas tenía justamente la presencia de placas de ateroma. Por eso decimos que es la manifestación principal de lo que viene a ser la ateromatosis, la formación de estas placas. Entonces, estas placas es resultado de una evolución de esta estría grasa, y esta estría grasa tiene tres componentes: lípidos, por un lado, que es lo que venimos hablando. Entonces, aquí después vamos a redundar hablando de los factores de riesgo. Va a presentar células inflamatorias y células musculares lisas, y una matriz de tejido conectivo que puede contener trombos en su interior en diversas etapas de organización, y también depósitos de calcio. Bien, cuando ya venimos a hablar de esto, ¿sí?, de la formación de la placa, se dice que todas las etapas o todos los estadios de la aterosclerosis, desde el inicio de la formación de la placa y el crecimiento, ¿sí?, se consideran que es producto de una respuesta inflamatoria mediada por citocinas. Las citocinas, recuerden que son productos inflamatorios o autocoides que pueden ser generados por diferentes tipos de grupos celulares. Entonces, ustedes van a decir, ¿y cómo se llega a formar esto? Bueno, principalmente porque lo que llega a existir, primero, hay una lesión del endotelio. Bien, entonces, primer capítulo para la historia de la formación de esta placa, por qué se forma esta placa, hay una lesión endotelial. Entonces, la lesión endotelial cumple un papel primario, es el desencadenante del inicio de todo este proceso. Porque cuando se lesiona el endotelio, supuestamente el endotelio tiene que ser íntegro. No sé si escucharon alguna vez ustedes que antes se decía que la piel era el órgano más grande del cuerpo humano. Bueno, hoy en día se sabe que en realidad el endotelio, que es la capa interna de todos los vasos sanguíneos, el endotelio viene a ser el órgano en realidad mucho más extenso del cuerpo humano, porque
recuerden ustedes que el endotelio recubre todos los vasos sanguíneos y tiene una función múltiple, es decir, producción de sustancias inflamatorias, vasodilatadoras, vasoconstrictoras, y tiene un rol importante en mecanismos inflamatorios, por ejemplo, en la producción de los síndromes de respuesta inflamatoria sistémica frente a infecciones o de sepsis, por ejemplo. Entonces, cuando se lesiona el endotelio, recuerden que si se lesiona un vasito, los primeros grupos celulares, o más que o componentes celulares, por así decirlo, porque las plaquetas no son células, los primeros componentes celulares que pueden llegar a acumularse en esos segmentos vienen a ser justamente las plaquetas. Entonces, posteriormente de la acumulación de plaquetas con formación de un trombo, inicialmente se llama trombo blanco, si el paciente tiene factores de riesgo como ser la dislipemia, la diabetes, el tabaquismo, después de la formación de ese trombo blanco se suelen acumular estas sustancias que son los lípidos, ¿sí? Entonces, todos estos componentes van a ir acumulándose en esa lesión endotelial y esos lípidos van a producir justamente la acumulación de esos lípidos, la liberación de estas sustancias o factores de estrés oxidativo, como ser estos radicales libres como el anión superóxido, hay liberación de sustancias vasoconstrictoras como angiotensina 2, a veces puede haber infección o inflamación. Todos estos procesos inhibirían la formación de óxido nítrico y se produce moléculas de adhesión, estas citocinas proinflamatorias que lo que venimos diciendo, proteínas quimiotácticas y vasoconstrictores, y se dice que algunos mecanismos son desconocidos. Pero al iniciarse la formación de este trombo, inicialmente un trombo blanco, se depositan lípidos, se dice que posteriormente van a llegar monocitos al lugar donde está este proceso inflamatorio y células T, que son los linfocitos. Y ustedes recuerden que los linfocitos son dentro del grupo de las células mononucleares. Los monocitos están circulando en la sangre, pero cuando llegan a los tejidos, esos monocitos se convierten en macrófagos. Y esos macrófagos van a fagocitar lo que viene a ser los lípidos que están acumulados en estas estructuras que están alteradas y se van a formar justamente estas células espumosas. Posteriormente va a hacer una migración de todas estas células al espacio subendotelial, como que todo después el organismo lo recubre, lo forma, migran al espacio subendotelial y ahí se empieza a hacer una respuesta inflamatoria local a nivel del vaso sanguíneo. Por eso, vean cómo aquí se puede llegar a ver que tiene una capa íntima que está conservada, pero vean cómo todo el proceso ya quedó dentro del vaso sanguíneo. ¿Ven? Entonces, hubo primeramente una lesión endotelial, se acumularon plaquetas, por el perfil dislipémico del paciente se acumularon esos lípidos, todo eso produce un proceso inflamatorio que atrae ciertas células como son los monocitos van a convertirse en macrófagos, van a fagocitar los lípidos, formando esto lo que son las células espumosas, y así se constituiría por este proceso inflamatorio. Incluso después hay migración de células musculares lisas, recuerden que la capa media del vaso sanguíneo está constituido por músculo liso, y obviamente va a generar toda esta constitución de la formación de este fenómeno que viene a ser la placa. Bueno, como habíamos dicho, los monocitos se transforman en macrófagos, ¿sí? Y los lípidos que principalmente están vinculados con, o los lípidos circulantes estamos hablando, ¿no? Los lípidos que están presentes en la sangre, que están vinculados con este proceso, son las proteínas de baja densidad, o lipoproteínas de baja densidad, que es la LDL, o de muy baja densidad, que es la VLDL. Esto, volvemos a recalcar este temita cuando habíamos hablado de ACV y cuando hablamos justamente de enfermedad coronaria, porque se sabe que este es el colesterol que le llaman malo, y ahora sabemos por qué es malo, porque tiene esa tendencia justamente a unirse a las células endoteliales y a producir también este proceso inflamatorio. La incorporación de los lípidos oxidados, ¿sí? Y la transformación de los macrófagos en células espumosas van a producir estas lesiones arterioscleróticas típicas, que son las estrías grasas, que es lo que venimos hablando hace un ratito. Entonces, después, estos macrófagos
siguen elaborando sustancias proinflamatorias, que son citocinas, van a reclutar células musculares, que es lo que venimos diciendo, desde la capa media atraen y promueven el crecimiento de más macrófagos, y obviamente se produce liberación de factores de crecimiento estimulante de músculo, que es lo que produciría la replicación de células musculares lisas, y entonces se aumenta la síntesis matriz extracelular. Entonces, ¿qué es lo que va a producir todo este resultado? Es una placa fibrosa, ¿sí?, de ubicación subendotelial, cubierta por tejido fibroso, formada por células musculares lisas, es decir, ya no está constituida solamente por lípidos, es decir, la placa de ateroma no tiene solamente lípidos en su interior, sino que vean cómo ya por estos factores quimiotácticos y de crecimiento celular hay atracción de células musculares lisas, y obviamente los lípidos tanto intra como extracelulares. Es decir, los intracelulares son aquellos que están fagocitados por los macrófagos, se han constituido y se han formado células espumosas, y obviamente depósitos extracelulares también van a existir. Todo esto es el proceso que llevaría a la formación de la placa de ateroma. Entonces, para repasar, bueno, acá hay un esquemita, ven como el dibujito que hice yo hace un ratito no era tan feo. El vaso tiene una morfología normal, vemos que hay un engrosamiento de la capa íntima, vean cómo hay formación de primeramente un fibroateroma, es decir, con el depósito de tejido conectivo, ¿sí? Posteriormente, ya en fases avanzadas, ya empieza a haber reclutamiento de células musculares, ya se produce justamente estrechamiento de la luz, y en algunos casos está tan estenosado el vaso sanguíneo que la misma circulación arterial puede ocluirse generando un trombo intraarterial, y esto es lo que va a generar, por ejemplo, en un vaso coronario, el fenómeno de infarto agudo del miocardio, ¿sí? Justamente se tapa, pero tenemos justamente una oclusión coronaria por un trombo en una arteria que ya estaba generalmente estrechada por placas de ateroma, y que va a ser la causante de esto. ¿Bien? Volvemos a hablar de esto. Esto también pregunta de examen. ¿Cuáles son los factores de riesgo por los cuales tenemos que tratar de ver o de indagar o investigar en los pacientes? Lo vamos a agrupar en diferentes tipos. Tenemos, por un lado, factores que no vamos a modificar. No podemos modificar la edad, no podemos modificar el sexo, ¿sí? Es decir, nuestro sexo genético nunca se va a modificar. Antecedentes familiares, tampoco la herencia, no la podemos llegar a modificar. Pero hay factores que sí son modificables de acuerdo a los hábitos. La diabetes, la hipertensión, las dislipemias, ¿sí? Aquí estaremos hablando que hay mayores elevaciones de estos lipoproteínas de baja densidad, que son los LDL. El tabaquismo, el consumo de alcohol, generalmente consumo moderado incluso, ya está descrito como factor de riesgo. Niveles altos de apolipoproteína B. La apolipoproteína B, si se preguntan qué es una proteína que está codificada genéticamente y que tiene perfil heterogénico. ¿Qué quiere decir cuando está codificada genéticamente? Que hay personas que pueden tener mayor tendencia a tener mayores niveles de apolipoproteína B, hay otras personas que no tanto. Y obviamente los mayores niveles de esta apoproteína o de la ApoB está relacionado con mayor riesgo justamente para poder desarrollar aterosclerosis. Hablando de la ApoB, se considera más de 30 miligramos por decilitro de valores patológicos. Aumenta la concentración de LDL, lo que venimos diciendo, y las hipertrigliceridemias, es decir, el aumento de los triglicéridos también está vinculado, pero no tanto como el aumento de LDL, ¿sí? Bueno, dentro de signos y síntomas, generalmente es asintomática. Tanto que venimos hablando para decir que una enfermedad asintomática, sí, es el riesgo. Porque muchas veces la gente puede estar años, décadas, sin síntomas, hasta que ya aparecen las lesiones que van a obstruir el flujo sanguíneo y ahí generar los trastornos isquémicos. Por ejemplo, angina durante el ejercicio, que es el angor pectoris, que eso ya lo hemos visto,
generar, por ejemplo, un ataque isquémico transitorio, es decir, un ACV que dura menos de 24 horas, y claudicación intermitente, que ya vamos a ver enseguida qué es. Pueden aparecer a medida que las placas crecen y se reduce la luz arterial más del 70%. Es decir, cuando va creciendo la placa, se reduce la luz más del 70%, estos síntomas pueden llegar a presentar. Hay veces que si el mismo vaso que ya está con una luz disminuida, si ese vaso sanguíneo hace una vasoconstricción, va a transformar una lesión que no limitaba el flujo en una estenosis grave o completa. Y este sería el origen, por ejemplo, de las anginas inestables. ¿Se acuerdan cuando vimos síndrome coronario? Generalmente, cuando se produce un fenómeno de vasoespasmo o un vasoespasmo en una arteria que ya tenía una previa estenosis, podría ser el mecanismo por el cual se generaba esto, lo que viene a ser las anginas inestables. A veces ocurre esto, los accidentes de placa, cuando las placas se rompen, cuando ocluyen en forma aguda una arteria grande y ya se produce una trombosis o hay una embolia sobreimpuesta, aquí el paciente también puede evolucionar a una angina inestable, un paciente que ya tenía previamente una angina estable, evolucionará a esto. A veces el paciente puede evolucionar a un infarto o ya una ACV constituido. O también presentar dolor de reposo en los miembros, que esto vamos a hablar enseguida cuando demos isquemia arterial o enfermedad arterial periférica. Bueno, para el diagnóstico, súper importante la anamnesis, examen físico, preguntarle al paciente si ha tenido algún síntoma neurológico, si ha tenido dolor de pecho. A todo paciente, siempre que se le hace un control de laboratorio, siempre le solicitamos esto. Muchas veces vienen los pacientes a la consulta y necesitan hacerse un control, y obviamente el control que se le solicita es el perfil lipídico. Entonces, ¿qué le pedimos? LDL, HDL, colesterol total y triglicéridos. Obviamente en ayunas, se requiere que sea un ayuno de 8 horas, lo mismo que la glucemia, que ustedes ya saben los valores normales. Muchos de los pacientes, sobre todo los diabéticos que queremos controlar que están cumpliendo tratamiento, se solicita lo que es la hemoglobina glicosilada, que tiene que ser menos de 6.5. Hay pacientes con enfermedades documentadas en un sitio, es decir, ustedes ya saben que tiene un paciente que tiene una vasculopatía periférica o que tiene, por ejemplo, que tenga placa de ateroma a nivel del cuello. Ese paciente hay que controlarlo cada tanto. Entonces muchas veces pasamos a hacer técnicas de imágenes que no son invasivas para ver justamente la morfología y las características de la placa. Por ejemplo, todo paciente, para que ustedes sepan, todo paciente que se ingresa por un síndrome neurológico focal agudo, es decir, un ACV, a este paciente cuando está internado le solicitamos una ecografía de vasos de cuello para poder detectar justamente si tiene placas de ateroma. Hay veces, por ejemplo, yo conozco gente que tiene algunos de los vasos del cuello completamente obstruidos. Recuerden que los vasos del cuello tenemos las tarótidas, la primitiva, después se dividen en interna y externa, y tenemos, siempre se pide circulación posterior. Tenemos que evaluar también las arterias vertebrales. Recuerden que las arterias vertebrales se unen, forman posteriormente el tronco basilar, que es lo que irriga el tronco encefálico, que es lo que viene a ser circulación posterior. Súper importante que cuando se solicite la ecografía pidamos también circulación posterior, porque yo he conocido casos de personas que tienen 100% tapada la vertebral izquierda, por ejemplo. Bueno, se solicita también angiografía por tomografía computarizada, que muchas veces se hace reconstrucción, que es lo que les había contado en la clase de recién, de que hay pacientes que se le hace una angiografía por TAC, y en este caso se puede hacer reconstrucción 3D y se puede llegar a visualizar si hay obstrucción o estenosis. Angiografías por resonancia, es muy frecuente y fácil realización la angiografía de vaso de cuello, las angioresonancias, mejor dicho, de vaso de cuello o angioresonancia de cerebro también. Y esto también, súper importante, a veces el paciente se interna porque muchas situaciones se da en las cuales el paciente consulta por ciertos síntomas, que ya vamos a ver enseguidita, se hace una ecografía, a veces las ecografías no son concluyentes, entonces se solicita una internación para que se haga un cateterismo. Entonces el cateterismo, por ejemplo, se quiere explorar si tiene alguna obstrucción carotidia, obstrucción de la circulación cerebral, obstrucción de la circulación de las arterias de miembros inferiores. Entonces, ¿cómo se lo va a hacer? Por un cateterismo. Se coloca un catéter, se hace por estudios radioscópicos, es decir, utiliza radiación X, y se inyecta un contraste y se ve justamente, se filma todo ese proceso para ver si hay obstrucción al paso del contraste. De esa forma podemos llegar a explorar
e investigar el árbol vascular arterial. Este método, sepan lo que son este proceso de hemodinamia, de colocación del catéter para poder hacer el estudio o cateterismo, ¿sí? Esto también sirve para ver si el paciente tiene un aneurisma, por ejemplo, ¿sí? Son frecuentes, nosotros ahora solamente estudiamos los aneurismas torácicos y abdominales, pero existen, sepan ustedes, que hay aneurismas a nivel de la circulación cerebral. Entonces también se puede hacer un cateterismo para estudiar el árbol vascular arterial cerebral para ver si el paciente tiene o no justamente un aneurisma. Hay pacientes asintomáticos, ¿sí?, en los cuales a ellos hay que hacer una evaluación del perfil lipídico, y sobre todo si es varón, más de 40 años, mujeres, más de 50 años. Ustedes van a decir, ¿por qué las mujeres tienen menos riesgo? Recuerden que las mujeres, por su ciclo reproductivo, por lo que son las hormonas, la progesterona sobre todo, tienen mayor protección vascular, porque la testosterona se asocia más a eventos cardiovasculares que las hormonas femeninas. Y sobre todo posmenopáusica. ¿Por qué? Porque la mujer ya cuando termina sus ciclos reproductivos, es decir, cuando ya entra en menopausia, ya cesa su producción hormonal y por lo tanto ya entra en factor de riesgo. Se equilibra al igual que el hombre. Obviamente, pacientes con diabetes tipo 2, pacientes que ya tengan antecedentes de hipercolesterolemia familiar, pacientes con síndromes metabólicos, hipertensión obviamente, y obviamente personas que tengan condiciones inflamatorias crónicas. Bueno, esto es un tratamiento que es súper relacionado con los hábitos, por eso decimos que hay que hacer modificaciones higiénico-dietéticas, es decir, involucra una dieta, involucra cese de ciertos hábitos como es el tabaquismo, y obviamente actividad física. En algunos casos, en pacientes que yo identifique factores de riesgo, voy a tratar su diabetes, voy a tratar su hipertensión. Muchos de estos pacientes que ya identifico placa de ateroma, ya le tengo que dar antiagregantes plaquetarios, y en algunos casos puede llegar a pasar algunos fármacos específicos, como ser el clopidogrel, por ejemplo. Las estatinas, se ha visto que es este grupo de fármacos, como ser atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, etc. Este grupo de fármacos son los únicos que se ha demostrado que muestran estabilidad de la placa. Obviamente, pacientes con antecedentes de hipertensión, se administra inhibidores de enzima convertidora en angiotensina, que son los IECA, enalapril, lisinopril, que ustedes lo han visto en fármacos seguramente. Y obviamente este tipo de drogas también evita cierto remodelado cardiovascular. Se dice que ya no se recomienda hoy en día tratar de descender por un objetivo determinado los valores de LDL, sino que se trata de que cuanto más bajo sea el valor de LDL, es mejor. Sepan que valor máximo de LDL se recomienda tener menos de 150, de colesterol total menos de 200, y de HDL se prefiere tener siempre más de 50. Recuerden que el HDL, el colesterol bueno, tenemos que tratar de tener más, por eso siempre se recomienda más de 50 de HDL. Bueno, dos palabritas con respecto a esto, lo que es la ateroesclerosis o arterioesclerosis no ateromatosa, es decir, un fenómeno que va a hacer disminución de la luz del vaso sanguíneo, pero que no depende de justamente formación de placas. Entonces, aquí hay una fibrosis tanto de la aorta o de sus ramas, que están muy relacionadas con la edad, incluyen dos tipos principalmente. Tenemos la arterioloesclerosis, que va a afectar pequeñas arterias, es decir, son ramas de las arterias, las arteriolas, y la arterioesclerosis de Monkever, que también se llama calcificación de la túnica media, lo van a leer también. Bueno, aquí lo que se va a producir es un engrosamiento de la íntima, va a debilitar y destruir las láminas elásticas, la capa del músculo liso, que es la capa media, se va a atrofiar, y en algunos casos la luz de las arterias se va a ensanchar, va a haber una ectasia, ¿sí? Eso predispondría al desarrollo de aneurismas o a veces a su disección. Por eso son factores de riesgo. Entonces, para que se pueda producir esto, muchos de estos pacientes suelen tener hipertensión arterial. Entonces, para que ustedes sepan, estos son procesos patológicos en los cuales los pacientes no tienen placas de ateroma, pero sí hay una reducción de la luz
de las arterias en algunos casos, en algunos compromisos. Bueno, se va a afectar a arterias distales en pacientes con diabetes, hipertensión arterial, ¿sí? Vamos a tener básicamente dos tipos, ¿sí? Esto nosotros lo vemos mucho en patología, en tercer año de medicina. Básicamente tenemos dos tipos, la arteriosclerosis hialina, en lo cual lo que se produce es un depósito justamente de tejido conectivo, de engrosamiento hialino, que va a degenerar la capa arteriolar y va a reducir la luz. Y esto produciría isquemia. ¿En dónde suele ver esto? A nivel de los riñones. Suele ser muy frecuente la arteriosclerosis hialina. Suele estar asociado a cuadros de hipertensión, pero valores que no son elevados, ¿sí? Mientras que la arteriosclerosis hiperplásica, esto ocurre más frecuente en pacientes con hipertensión de valores graves. Se produce un engrosamiento laminar, se le suele llamar como en catáfila cebolla, porque es concéntrico, y eso va a ir estrechando la luz. Hay depósitos de fibrinoides, y muchas veces puede haber necrosis de la pared del vaso, es decir, una arteriolitis necrosante. El principal mecanismo por el cual se produce este tipo de arteriosclerosis es la hipertensión, y obviamente genera un cuadro de hipertensión maligna y aumentando la resistencia de los vasos sanguíneos. Pensé que había puesto el esquema de cómo sería cada uno de ellos, pero no lo había colocado. Antes de seguir con esto, para que ustedes me ubiquen, cuando hablamos de la arterioesclerosis hialina, ¿sí? Supongamos que tenemos una arteriola y se va a producir un engrosamiento de la túnica media, principalmente con depósito hialino, generando un estrechamiento de la luz. Mientras que, cuando yo hablo de la arteriosclerosis hiperplásica, se suele llamar que hay justamente una proliferación difusa, concéntrica, que le suelen llamar en catáfilas de cebolla, y que está muy asociado a cuadros de hipertensión. Entonces, cuando a una persona se le hace una autopsia y se le detecta justamente esta alteración, se va a ver que una persona que ha tenido, por ejemplo, valores de hipertensión muy altos, con crisis hipertensivas sucesivas, suele hacer este tipo de fenómeno que es la arteriolosclerosis hiperplásica o maligna, mientras que hay pacientes que cuando tienen valores de hipertensión no tan altos, pero asociados a depósitos hialinos, se produce este tipo de engrosamiento, que son las arteriosclerosis de tipo hialina, ¿sí? Entonces, ¿cómo se vería esquemáticamente? Una de otra son así. ¿Estamos? Ahora sí vamos a continuar con esto, que viene a ser la arteriosclerosis de Monkever. Eh, Esto está interesante porque suele ser un hallazgo. Suelen ser asintomáticos este tipo de pacientes, porque aquí lo que se produce lo van a leer también como la clasificación de la túnica media. Se da en personas añosas, y más 50 años, y se asocia a una degeneración de la media relacionada con la edad. Hay una calcificación de estas capas, hasta incluso se llega a formar hueso dentro de la pared, es decir, un depósito de placas de calcio dentro de los vasos sanguíneos. Eh, los segmentos afectados se pueden llegar a detectar en tubos rígidos. Hemos tenido la oportunidad incluso con algunos de sus compañeros un par de años cuando íbamos al internado, porque como habíamos dicho, se da en personas añosas, más de 50 años, y a veces es impresionante cuando íbamos, por ejemplo, a tomar la presión a los pacientes, palpábamos la arteria radial y la arteria se la palpaba pulsátil y dura, rígida. Entonces, eso era justamente una calcificación de la túnica media. Puede ser detectada clínicamente en arterias que están superficiales, pero muchas veces se la detecta en forma de algún otro estudio que se solicita, por ejemplo, una radiografía simple del miembro, por ejemplo. Bueno, ¿por qué tiene importancia esto? Solamente porque puede reducir la compresibilidad de la arteria, por lo tanto, daría un falso registro de tensión arterial, sería un falso negativo de detección de hipertensión. ¿Por qué? Porque la arteria, al estar más rígida, el manguito tiene que hacer más fuerza para poder contraer la arteria, y de esa forma, cuando uno detecta la tensión arterial sistólica, me va a dar un valor que en realidad no va a ser alto para lo que debe manejar el paciente. ¿Se entiende? Es decir, tiene que hacer más fuerza para comprimir la arteria para poder detectar justamente
los ruidos de Korokov. Entonces sepan que da falsos registros de presión arterial muy elevados, porque en realidad el paciente no cursa con hipertensión siempre y a veces puede dar esa impresión. Acá vemos una placa de muñeca, ¿sí? Del miembro derecho, miembro superior derecho, y vean cómo está el trayecto de la arteria radial en este caso, y cómo se ve que tiene justamente sus paredes que están calcificadas. A veces es fácil detectarlo en placas del brazo, por ejemplo, se puede ver cómo está la arteria humeral también calcificada. Muy bien. Con respecto a ese, vamos a ver este último temita y ya concluimos. Bueno, esto es un tema que es importante que lo conozcan porque, yo les soy sincero, presta lugar a muchas confusiones. Ahora vamos a ver qué es lo que pasaría cuando hay placas de ateroma ubicadas a nivel de las arterias en los miembros, ¿sí? Que está representado por esta patología que son la enfermedad arterial periférica. Generalmente siempre va a ser un cuadro que suele afectar miembros inferiores, suele producir isquemia. Por eso es súper importante el examen físico del paciente, porque a veces la palpación de pulsos disminuido a nivel del hueco popliteo, o de las arterias tibiales o de las arterias pedias, ya puede ser un indicador de esto. Bueno, esto en estadística yankee es una prevalencia alrededor de 12% en Estados Unidos. Volvemos a decir, nuevamente son más frecuentemente afectados y, como decimos, se vuelven a ver los mismos factores de riesgo: aterosclerosis, hipertensión, diabetes, dislipemias y el tabaquismo, ¿sí? Incluso el tabaquismo pasivo también se lo vio asociado, y obviamente antecedentes en la familia de aterosclerosis. Vean cómo la aterosclerosis suele ser principalmente la gran causante de esto. También la obesidad, el sexo masculino, se lo consideran como factores de riesgo, por lo mismo que habíamos dicho hace un ratito. La aterosclerosis es una enfermedad sistémica, o sea, entre el 50 y el 75% de los pacientes, y muchas veces suelen ser las causantes no solamente de esto que estamos viendo, sino también de enfermedad coronaria y cerebrovascular. Bueno, aquí sí vamos a ir explorando de a poquito qué es lo que genera esto. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué manifestación clínica va a dar? Cuando ya se produce la obstrucción arterial de los miembros, puede causar lo que se llama claudicación intermitente. Una sensación de dolor sería. Es dolor, molestia, sobre todo cuando el paciente se empieza a movilizar, cuando empieza a deambular. Y si el paciente se queda quieto, se alivia con reposo. ¿Les hace acordar algo? A los síndromes coronarios. El paciente que hace angina estable tiene generalmente traumatosis coronaria, se empieza a movilizar, le da dolor de pecho y suele aliviarse con el reposo. Aquí pasa lo mismo, pero el dolor está a nivel de los miembros. Nada más que el corazón, nosotros podemos vivir sin una pierna, pero no podemos vivir sin un corazón. Por eso es mucho más grave cuando hablamos de los síndromes coronarios. Este dolor puede ubicarse a nivel de las pantorrillas, a nivel de los pies, de los muslos, las caderas, rarísima que se ubica a nivel de los brazos, porque tendría que haber una ubicación de placa de ateroma en ese segmento, que no suele ser lo más frecuente. La claudicación, cuando ya se produce la claudicación, es decir, que el paciente se tiene que quedar quieto, es una manifestación de isquemia reversible que está inducida por el ejercicio y es, como habíamos dicho, similar a la angina de pecho o el langor pectoris. A medida que la enfermedad va avanzando, el paciente puede ir recorriendo cada vez menos distancia. Entonces, algunos pacientes ya pueden tener enfermedad tan grave que ya tienen dolor en reposo y que ya eso refleja que tiene una isquemia irreversible. ¿Y esto por qué lo pongo? No porque haya descuento de precios en algún local, como acá dice de Levis, sino porque lo que sucede es que a esta enfermedad le suelen llamar enfermedad del mirador de vidrieras. Recuérdense que suelen ser frecuentemente hombres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El paciente camina, le genera dolor, entonces se para. Y como eso está a veces en público, está en un ambiente concurrido de personas, lo que suele llegar a realizar es detenerse, observar las vidrieras y cuando se le calma el dolor, vuelve a iniciar la marcha. Entonces, el dolor en reposo suele ser peor en regiones distales de los miembros, ¿sí?
Y esto es súper importante que ustedes ubiquen, porque se suele agravar cuando eleva los miembros. Es decir, ustedes, yo tengo un paciente que viene con dolor de miembros, ustedes lo acuestan y el hecho de estar con los pies al mismo nivel de la cama le da dolor. Sobre todo él refiere que él tiene el dolor por la noche porque es justamente porque descansa. Y va a disminuir el dolor cuando desciende los miembros inferiores por debajo del nivel del corazón. Es decir, que lo que hace el paciente si está en el consultorio o si está internado, cuelga las piernas. Es decir, se sienta colgando las piernas. El dolor lo refieren de tipo urente. ¿Vieron cuando les dije que tenían que repasar el carácter del dolor, las características del dolor en el argente? Bueno, acá vemos otra característica. El dolor de tipo urente es un dolor tipo quemante. Lo pueden referir como constrictivo o sordo, un dolor así como de difícil localización. Suele ser inespecífico esto, pero esto suele ser más característico, el dolor de tipo urente. 20% de los pacientes que hacen este tipo de cuadros a veces no tienen síntomas, pero ¿es por qué? Porque son personas sedentarias que no hacen suficiente actividad física y en algunas X circunstancias que aumentó su requerimiento metabólico porque tuvo que hacer determinada tarea, ahí sobrevino el dolor. Bueno, generalmente la enfermedad que es leve, es decir, que tenga placa de ateroma, que esté obstruyendo no en gran cuantía el flujo sanguíneo, no suele provocar signos, pero las enfermedades moderadas o graves sí se asocian con disminución o ausencia de los pulsos. Entonces es súper importante, como le dije al inicio, el hecho de revisar al paciente, porque vamos a revisar los pulsos popliteos, los pulsos tibiales posteriores, los pulsos pedios. Vamos a tratar de revisar para ver si hay disminución del flujo sanguíneo. Muchas veces, cuando no se puede detectar el pulso, ¿sí? O cuando no se lo puede palpar adecuadamente, con la ecografía Doppler se podría llegar a detectar si hay flujo sanguíneo. Generalmente es el método diagnóstico inicial que se suele utilizar, o sea, el método complementario inicial para poder hacer el diagnóstico. Cuando se encuentra debajo del nivel del corazón, ¿sí? Es decir, cuando el paciente está colgando los pies, esto es súper característico, adopta un color rojo oscuro, es decir, la piel se torna ese colorido, y a veces se puede producir un poquito de dematizado también, ya lo vamos a ver enseguida. Esto se denomina eritema en posición de declive. Cuando el paciente ya se eleva, si se acuesta, la elevación del pie ya produce la pérdida del color, es decir, ya va a estar más pálido y va a empeorar el dolor. A veces el paciente no suele presentar edema, salvo que haya dejado la pierna inmóvil y en posición declive para aliviar el dolor. Es decir, si el paciente cuelga los miembros, ahí vemos que se pone rojo y que se hincha, ¿sí? Pero tiene que pasar cierto tiempo para que se pueda hinchar. Los pacientes que tienen enfermedad ya crónica pueden presentar ya una piel que está fina, porque está con hipotrofismo por la falta de irrigación, está pálida, atrófica, y con reducción o pérdida del vello. Es característico ver cómo se puede llegar a perder el trofismo, el vello y las características normales de la piel en un paciente que tiene disminución de la irrigación. Cuando lo palpamos al paciente, sobre todo si está acostado, por la falta de irrigación, los pies y las piernas van a estar fríos. Entonces, vean aquí el colorido, la circulación venosa, vean cómo está ligeramente conservada, puede llegar a tener ciertas tendencias, si viéramos más en las piernas, de hacer ciertas varices, pero lo que nos interesa acá analizar es el colorido rojizo característico que adopta un pie que tiene disminución de la irrigación. Y súper importante lo que les había mencionado, el paciente, ustedes cuando lo van a ver, va a estar sentado. ¿Por qué? Porque es lo que nota él que le disminuye el dolor. Y acá les cuento una anécdota, que esto también les sirve de caso clínico. Cuando nos pasan una vez en el hospital, un paciente que estaba internado, decían que el motivo de internación del paciente era una rhabdomiólisis. El paciente concluyó a la guardia por dolor, tenía dolor de miembros inferiores, bueno, no le encontraron causa, le hicieron un análisis y le vino una CPK, que es la creatinfosfoquinasa, ¿se acuerdan? Una CPK un poquito elevada. La creatinfosfoquinasa se eleva cuando hay daño muscular. Entonces, acuérdense, en el infarto con miocardio se eleva, es inespecífica, pero se eleva. Cuando hay ejercicio muscular, se va a elevar. Y en este caso, cuando hay isquemia arterial, también se puede llegar a elevar. Entonces, lo habían internado por una supuesta rhabdomiólisis. Y este paciente, bueno,
Ese era el motivo de consulta. Cuando yo me toca ir a verlo, a revisarlo, ¿qué es lo que encuentro primero en el paciente? Que está sentado, está colgando los pies. Cuando lo veo a la inspección, ya detecto que tenía cierto eritema, estaba rojizo, estaba ligeramente edematizado. Le pido que se acueste y empiezo a revisarlo, primeramente palpando los pulsos. Tenía los pulsos popliteos conservados, pero los pulsos tibiales y los pedios estaban disminuidos. Y él refería que le generaba dolor justamente el hecho de estar acostado. Entonces, cuando vamos a hablar con los colegas, decimos, este paciente en realidad no tiene una rabdomiólisis, lo que tiene es una isquemia arterial. Entonces, vean lo que es súper importante poder revisar el paciente, prestar atención en lo que tiene y no guiarse solamente por un valor de laboratorio, porque lo estaban catalogando solamente por un valor de la CPK, que es una rabdomiólisis, que en realidad era consecuencia del principal causa que tenía, que era una isquemia arterial. Era un paciente del interior, generalmente tienen a veces poco acceso a la salud, entonces a veces no se controlan frecuentemente y cuando llegan a la consulta ya llegan a estadios que están obviamente más afectados o más complicados. Profe, ¿y qué es eso, radiomiólisis, o lo que supuestamente tenía? El término rhabdo, es el prefijo rhabdo significa músculo, ¿sí? Ah, Rhabdomiólisis sería una destrucción del músculo, ¿sí? Entonces, cuando hay una rhabdomiólisis, es decir, cuando hay un daño al músculo, se va a elevar la enzima, la CPK. Es un proceso, la rhabdomiólisis puede ser hasta incluso fisiológica, por ejemplo, en personas que entrenan, que hace fisicoculturismo. ¿Por qué? Porque el músculo, por ejemplo, para poder crecer, se tiene que romper. Entonces, hay cierta elevación de CPK que es dentro de valores aceptables. Pero hay circunstancias patológicas en las cuales se puede dañar el músculo por patologías autoinmunes o algún otro tipo de circunstancias que se puede dañar el músculo, como sucede en la miastenia gravis, que eso lo han visto también, se puede elevar la CPK en cierto porcentaje. Hay otras enfermedades como la poliomiositis, por ejemplo, que eleva también la, la CPK, y hay algunas patologías que pueden elevar a valores súper altísimos. La CPK dentro de valores normales puede ser aceptable hasta 100, si no me equivoco, pero hay pacientes, por ejemplo, que hemos tenido internados nosotros en el hospital que llegaron a tener 40.000 de CPK. Son cuadros que se llaman muy raros, son necrositis, miositis necrotizante autoinmune, rarísimos esos cuadros, pero sepan de que puede ser dentro de todo un proceso fisiológico durante el proceso de hipertrofia muscular, hasta poder llegar a ser patológico en ciertas patologías. En este caso, el paciente, ¿por qué elevó la CPK? Por el mismo comportamiento fisiopatológico que se da en el infarto agudo miocardio. En el corazón, las coronarias dejan de irrigar porque se tapa por placa de ateroma o por un trombo. Entonces, al tener falta de irrigación, el miocardio sufre, se necrosa y eleva la CPK. Acá sucede lo mismo. Yo tengo una arteria periférica que está obstruida, hay también falta de irrigación a nivel del músculo, ese músculo sufre, puede hacer cierta rabdomiólisis y elevaría la CPK. Sepan que no es que voy a usar la CPK como diagnóstico de la isquemia arterial. La isquemia arterial es diagnóstico clínico, vean cómo hemos visto varias diapositivas de los signos y los síntomas, ¿sí? Y solamente la CPK sería algo complementario. Lo que nos va a ayudar más a detectar y confirmar la isquemia arterial es hacer un Doppler, ¿bien? Bueno, acá ya vamos a pasar a ver otra parte, otra etapa de la enfermedad, que sería cuando ya la isquemia empeora. Porque aquí ya aparecen las famosas úlceras, ¿sí? Frecuentemente aparecen en los dedos, pueden aparecer en el talón del pie, a veces en la pierna o en la zona plantar del pie también. Y es frecuente que se produzcan posterior a un traumatismo local, ¿sí? Estas úlceras, ¿sí?, están rodeadas de tejido necrótico de color negro, que es lo que se denomina gangrena seca, ¿sí? Suelen ser dolorosas, pero si hay un paciente que tiene ya una neuropatía, ya sea por diabetes o por alcohol, generalmente no siente el dolor. Bueno, esto es un esquema de cómo puede llegar un paciente que ya tiene una isquemia arterial, cómo se presenta ese dedo de aspecto momificado, necrosado, de bordes bien nítidos, que este dedo ya lamentablemente no es viable. Este sí, por más que tenga una zona ahí de necrosis, este dedo sí se puede llegar a salvar, pero este dedo ya va a la amputación.
Entonces el objetivo nuestro, como personal de salud, tanto ustedes como nosotros los médicos, es identificar a las personas que tengan factores de riesgo para que no lleguen a esto, no lleguen justamente a la etapa de tener que hacer una amputación de uno de sus miembros. Aquí vemos otro ejemplo de un paciente mucho más comprometido. Vean cómo tiene también el ligero edema, seguramente que está colgando el miembro, y ya tiene un aspecto también momificado, y aquí ya las falanges distales del segundo y tercer dedo ya están totalmente necrosadas, momificadas, con gangrena seca, ¿sí? La gangrena seca siempre se la ve de este tipo de configuración, ¿sí? Hay otro tipo de gangrena que le llaman gangrena húmeda, que ahí no solamente está comprometido el flujo arterial, sino el flujo venoso, y suele haber una infección de por medio, y estaba inflamado, necrosado, dolor putrefacto. Generalmente este tipo de paciente no suele tener dolor, ¿sí? Mientras que el que hace la gangrena húmeda, que hace tanto compromiso arterial como venoso, que eso ya lo vamos a ver después para cuando veamos patología venosa, ese paciente sí suele hacer infección de por medio y sí suele tener mayor olor putrefacto. Son pacientes que sí o sí van a la amputación y sí o sí tratamiento antibiótico. Muchas veces estos pacientes es amputación solamente y tratamiento vascular, ya sea quirúrgico o médico. Bueno, como venimos diciendo, el nivel de la oclusión va a determinar los síntomas. Por lo tanto, si yo tengo, como en ese paciente recién, una oclusión solamente a nivel pedio, ¿sí? Me va a comprometer solamente los dedos del pie. Pero si yo tengo una obstrucción a nivel aortoilíaco, va a causar claudicación de los glúteos. Es decir, cuando hablamos de claudicación es la presencia de dolor, ¿sí? Ante el estímulo, ante el esfuerzo, y va a causar dolor a nivel del glúteo, del muslo, de la pantorrilla, a nivel de las caderas, y en el caso de los hombres, producir disfunción eréctil. Esto es lo que se conoce como el síndrome de Leriche, ¿sí? Entonces, vean cómo en esta imagen es una aortografía, es un paciente que se le ha hecho justamente un estudio de tomografía con inyección de contraste. Vean cómo se pinta todo el árbol vascular y cómo parcialmente llega el flujo sanguíneo a la otra arteria ilíaca, acá como está parcialmente obstruida también. Y este paciente, un paciente que obviamente está grave, porque justamente tiene falta de irrigación de las arterias proximales de los miembros inferiores. Entonces este paciente sí o sí hay que hacerle un tratamiento que suele ser quirúrgico. Bueno, para el diagnóstico, inicialmente suele ser hacer este proceso, que es el método inicial de diagnóstico, es el índice tobillo-brazo, que es un método clínico de toma de presión tanto a nivel del tobillo como del brazo. Se saca un índice que ya lo vamos a ver. La ecografía, que es el principal método no invasivo que se puede utilizar, y posteriormente pasamos a una angio, que es el cateterismo, ¿sí? Bueno, como habíamos dicho, la enfermedad de esto se sospecha por la clínica, ¿sí? Y se suele subdiagnosticar porque hay pacientes que tienen síntomas atípicos o no realizan, como habíamos dicho, actividad suficiente para detectar los síntomas. Y obviamente vamos a confirmar el diagnóstico haciendo una prueba no invasiva. Primeramente podemos llegar a hacer el índice tobillo-brazo, ¿sí? Tomando la presión a nivel de ambos brazos y ambos tobillos y sacamos un índice. El índice tobillo-brazo, perdón, puede tener un valor bajo, ¿sí? Menos de 0,9. Es un índice que va a dividirse simplemente la sistólica, tanto de miembro superior como miembro inferior. Sugiere menos de 9 que tiene una enfermedad arterial periférica, ¿sí? Se la puede clasificar en leve si es de 0,71 a 0,9, moderada 0,41 a 0,7 o grave si es menos de 0,4. Lo normal es entre 0,9 a 1,3. ¿Bien? Entonces vean cómo se realiza, ¿sí? Se coloca el manguito tanto en la zona habitual del brazo como en la zona del tobillo y bueno, acá lo que está haciendo el operador también está midiendo con un con el transductor de la ultrasonografía o de la ecografía, está midiendo justamente el flujo arterial. Como decimos, si el índice es más de 1,30, pero la sospecha de enfermedad sigue siendo alta, tenemos que solicitar otras pruebas como ser el ecodoppler. Esto, medición de la tensión arterial del primer dedo del pie, es decir, del hallux, con un manguito para dedo. Obviamente esto ya es terreno del especialista, porque no cualquiera tiene un manguito para tomar la presión en el dedo gordo del pie. ¿Y para qué sirve esto?
para detectar en forma clínica y rápida, antes de tener que internar al paciente para hacer hemodinamia y hacer un cateterismo, para ver si tiene estenosis o oclusiones arteriales, en un contexto de un paciente que tiene un índice tobillo-brazo normal, ¿sí? Es decir, es un paciente que no se detecta tanto el pulso clínicamente, tiene un índice tobillo-brazo normal, entonces a ese paciente le pasamos a hacer un Doppler, ¿sí? O la tensión en el dedo del pie. La angiografía, bueno, generalmente no muchos suelen utilizar esto, lo que es un tensiómetro del dedo del pie, generalmente del Doppler. Si el Doppler no da información concluyente, pasamos directamente a hacer la angiografía para ahorrar tiempo. Y aparte ya es el método que indica cuál es el grado de obstrucción, la ubicación, y muchas veces suele decidir el proceso que va a llevar ya sea una reparación quirúrgica o angioplastía. Sepan que durante la angiografía incluso se puede llegar a colocar a veces lo que se llama, cuando hablamos de la angioplastía, se coloca justamente, no me sale la palabra en este momento, eh, son dispositivos que se colocan dentro del vaso sanguíneo que permite que se pueda dilatar, y de esa ¿Bien, forma, profe? estén, gracias por estar atento y acordarme. Lo mismo que se puede hacer a nivel del corazón, lo podemos hacer acá también. Se coloca, nada más que en el corazón utilizamos stent coronarios, aquí utilizamos stent para arterias periféricas, y se lo hace por esto, porque es vía percutánea, porque simplemente se pincha a nivel de la arteria femoral, y de ahí en forma distal se dirige el catéter que va a colocar el stent que se dilata a nivel de la circulación arterial. Bueno, sin embargo, esto no va a reemplazar las pruebas no invasivas que aportan información funcional, porque tanto el índice tobillo-brazo como el eco da información funcional también. La angioresonancia y la angiotomografía también son estudios no invasivos y pueden suplantar también al cateterismo, que es con contraste, ¿sí? ¿Cómo se vería una tomografía? A veces le hacemos una tomografía por X otra causa al paciente, a veces para también tratar de detectar esto, lo que está pasando, es decir, que tenga dolor en miembros inferiores. Y bueno, esto sería un corte axial. Esto viene a ser los fémurs del paciente, todo lo que viene a ser los músculos del muslo, ¿sí? La zona genital, la zona anal, y vean cómo los vasos sanguíneos tienen calcio en su interior. Y si tiene calcio, seguramente tiene placas de ateroma, es decir, son placas que están calcificadas. Suele ser el hallazgo en estos pacientes, incluso en pacientes que se internan o consultan por otra X causa, se le hace esta tomografía y nos encontramos con ese hallazgo. ¿Qué se hace a estos pacientes? Lo mismo que la aterosclerosis, modificación de factores de riesgo, ejercicio, sobre todo si detectamos etapas iniciales y tempranas. Antiagregantes plaquetarios, que es obviamente lo que viene a ser la aspirina, ¿sí? Eso es un antiagregante plaquetario. A veces pasamos a utilizar silostazol, es decir, muchos de los pacientes que hacen vasculopatía periférica se les indica silostazol, que es otro tipo de antiagregante. Pacientes también hipertensos se les da antihipertensivos como los IECA, y obviamente, en algunos casos, la angioplastía, es decir, con colocación de los stents por vía percutánea, mediante el cateterismo, o el paciente a veces tiene que pasar por el quirófano. Sepan que estos procesos son hechos por diferentes tipos de especialistas, generalmente un cardiólogo hemodinamista, el que suele colocar un stent, mientras que el que hace una cirugía es un cirujano especialista en cirugía vascular o cardiovascular. Sepan que cómo está, digamos, muy dividida las disciplinas y cómo cada uno se va a encargar de acuerdo a cuál va a ser el tratamiento. Para que ustedes se ubiquen en qué consistiría la cirugía, cómo sería un bypass. Bueno, el bypass consistiría en esto. Acá vemos que colocaron un puente venoso, es decir, suelen extraer una vena como sea la vena safena, y esa vena la utilizan para hacer puente, para poder sortear justamente el vaso que está obstruido. A veces colocan una prótesis, ¿sí? Y que el material protésico es el que suele utilizarse como puente para poder sortear el obstáculo a nivel de la arteria, en este caso femoral, que es la que está justamente obstruida. ¿Sí? Bueno, eso es todo. ¿Por qué dejo esta imagen? Porque muchos de estos pacientes, sepan, muchos de ellos ya llegan a un estadio avanzado de su enfermedad, ya llegan con una gangrena seca, y no es fácil tener que decirle, vamos a tener que amputarle un dedo, amputarle un miembro, por más que
por más que el dedo esté putrefacto, que esté en muy malas condiciones, sigue siendo el dedo del paciente y muchas veces hemos estado en circunstancias que los pacientes no se quieren operar y ese paciente después lamentablemente se infecta y termina quedando peor y los cuadros siguen avanzando. Por eso es súper importante tener que hablar con el paciente, confrontarlo de una buena forma y explicarle la gravedad del cuadro y que a veces es preferible, a veces no somos nadie para retarlos a los pacientes, pero es importante de explicar que es más importante llegar antes que después. Depende mucho del contexto, depende mucho del entorno familiar y obviamente la condición socioeconómica de los pacientes. Por eso es súper importante poder hablarlo, entablar justamente la confianza, la relación entre el profesional y el paciente y poder explicar justamente cuál va a ser el tratamiento y cuál es la etapa. A ustedes les puede llegar a tocar rehabilitar pacientes que capaz que nunca se hicieron ver esto, pero se van a rehabilitar por X otra causa y se van a encontrar con esto y les va a tener que tocar justamente charlar o debatir este tema con el paciente porque se van a tener que hacer tratar. Muy bien, chicos, eso es todo. ¿Alguna duda o consulta con respecto a esto? Bueno, les dejo una tarea, que eso ya lo vamos a poner en la plataforma y se lo voy a dejar encargado a las profesoras. Nosotros ahora vimos enfermedad arterial periférica, ¿sí? Ustedes van a quedar a cargo de poder investigar y elaborar el concepto de la isquemia arterial aguda, es decir, cómo se va a presentar un paciente con una isquemia arterial aguda de miembros, ¿sí? Cómo se presentaría en la consulta y por lo tanto van a tener que elaborar el concepto, los síntomas, los signos y obviamente que eso lo vamos a preguntar ahora cuando tengamos el práctico, es decir, conmigo van a tener el martes que viene el práctico de insuficiencia cardíaca y esto también lo vamos a ver, ¿sí? Así que les encargo esa tarea, ya lo voy a dejar ahí en la plataforma y bueno, les dejo mis saludos y que tengan muy buen fin de semana. Ok, profe, listo, gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. Hasta luego.